Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos al canal Conectados con Cristo. Nos toca ver la pregunta número 17 del Catecismo de Heidelberg y veamos qué es lo que hoy vamos a poder aprender a través de esta hermosa enseñanza. Dice de la siguiente manera la pregunta número 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? Respuesta. Para que, por la potencia de su divinidad, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. La pregunta anterior nos decía que tenía que ser verdadero hombre. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Ahora estamos viendo por qué debe ser también verdadero Dios. No está mezclada la humanidad con la divinidad, no hay esa mezcla. La humanidad es corrupta, la divinidad es incorrupta, es santa, pero está unida, no mezclada, está unida. Y vamos a ver cuál es la función de la divinidad de este Dios hombre en la tierra, cómo es que su divinidad funcionó en él. Y veamos lo que nos dice la primera parte de la respuesta de esta pregunta. ¿Para qué? Por la potencia de su divinidad. Para que por la potencia de su divinidad. Veamos qué función tiene esta divinidad. Para esto nos dirigimos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y veamos esa función. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, con A mayúscula, consejero, C mayúscula, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora veamos lo que el mismo Isaías nos dice en el capítulo 63, versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿Cómo se manifiesta la divinidad aquí? Bueno, cuando nos dice, porque un niño nos es nacido, estamos viendo que es un ser humano, que es una persona de carne y hueso. Hijo nos es dado. Ahí está, ahí vemos una humanidad. Después dice, el principado sobre su hombro, o sea que él carga tiene un principado, tiene una autoridad sobre su hombro, trae una carga sobre su hombro, una carga fuerte. Después dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres, cinco títulos que lo identifican como esa divinidad, como ese Dios en la tierra, encarnado. Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Entonces ahora podemos ver que ese niño o ese hijo iba a tener 5 títulos que lo identificaban como una divinidad en la tierra. Y en el capítulo 63, versículo 3, habla sobre el día de la venganza, sobre el día de la redención, y vemos que él solo pisaría el lagar de los pueblos y que los hollaría y la sangre salpicaría sus vestidos. Quiere decir que su divinidad le da el poder y la autoridad para tomar venganza de sus escogidos que fueron martirizados, perseguidos, oprimidos, excluidos, desterrados. Él va a venir a tomar venganza y a hacer justicia por su pueblo. Veamos la siguiente parte de la respuesta. Pueda llevar en su humanidad. Tiene que ser verdadero hombre, pero ese hombre tiene que tener esa divinidad para poder llevar en su humanidad. ¿Y qué es lo que va a llevar en su humanidad? Veamos lo que dice el mismo profeta Isaías ahora en el capítulo 53, versículo 4 y versículo 11.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 11. Mas verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como hombre, nos es difícil cargar hasta con nuestras propias culpas y nuestros propios delitos. A veces nos dicen, oye, échame la mano o ayúdame a salir de aquí. Dicen, no puedo ni con lo mío, ¿cómo te voy a ayudar con lo tuyo? Los días lunes estoy visitando un centro de rehabilitación que me invitó un hermano a compartir, y estamos yendo los lunes. Y le preguntaba a les preguntaba a todos, ¿no? ¿Cómo te sientes con tus culpas? ¿Cómo te sientes con tus problemas? ¿Cómo te sientes con tus enfermedades? ¿Cómo te sientes? Pues me contesta, ¿no? Que se siente mal. Después le digo, imagínate, ahora tú cargarías con los problemas de todos tus compañeros y todas sus situaciones sobre ti. Dice él, no puedo ni con lo mío, ¿cómo voy a cargar lo de los otros? Y tiene razón. Ningún ser humano puede cargar con los problemas de otros, con trabajos podemos con los nuestros. Pero en Isaías 53, versículo 4 y versículo 11 nos da esta solución a nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Aparte nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo puede cargar, o pudo cargar, mejor dicho, pudo cargar con la aflicción de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que muere en la tierra. Él puede cargar con todos ellos. Como humano los cargó, pero su divinidad le dio la fuerza, le dio la fortaleza para soportar esto, para poder cargar. Por eso la respuesta dice, para llevar en su humanidad todas esas aflicciones, todos esos dolores, poderlos cargar. Pero no solamente eso, sino hay algo más. Sigue la respuesta diciendo, la carga de la ira de Dios. No solamente los problemas y las aflicciones, sino la ira de Dios, la cual nadie puede soportar. Esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Está hablando que Dios es un fuego consumidor. Muchas veces hemos visto en videos o nos ha tocado ver cómo se funde la plata, cómo se funde el oro, el aluminio, a través de ciertos grados que se aumenta la potencia del fuego. Pero lo que nosotros vemos humanamente no es nada comparado con lo que realmente es la ira de Dios. Un día veía un reportaje sobre un arqueólogo que estaba investigando si en verdad existió Sodoma y Gomorra. Este hombre, al investigar y al hacer sus excavaciones, encuentra algunas vasijas, algunos artefactos que fueron consumidos con un fuego, y él los lleva a un laboratorio, no recuerdo si fue a la NASA o a algún otro lugar, y lo lleva a un laboratorio donde analizan cómo es que esa parte de esa vasija o de ese artefacto está fundida, está deshecha, ¿no? Y según en el laboratorio dicen que ese fuego, los grados que alcanzó el fuego, que consumió todo eso, son grados jamás alcanzados por la humanidad. Ahí podemos ver lo que nos dice la Biblia, que Dios es un fuego consumidor. Y otro caso lo tenemos en la misma Biblia con Elías, el profeta, que hizo un altar, había piedras y puso ahí su sacrificio. Después manda a hacer una zanja y en esa zanja llenar de agua y todavía mojar la leña, mojar las piedras, mojar todo ahí.
Y cuando él ora a Dios, Dios dice que mandó el fuego que consumió aún las piedras y lamió el agua que había alrededor. Con esto nos damos una idea cómo es el fuego consumidor, cómo es la ira de Dios que va a consumir esto. Entonces, ¿quién podría soportar esto? ¿Quién? Veamos ahora lo que nos dice Nahum, capítulo 1, versículo 6. El profeta Nahum es un libro muy pequeño que a veces cuesta trabajo encontrarlo, y más cuando se trae una Biblia con hojas más delgadas, es un poquito más difícil. Capítulo 1, versículo 6. Hace unas preguntas este profeta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Hace esta pregunta. ¿Quién? ¿Hay alguien capaz de permanecer de pie delante de la ira de Dios? ¿Hay alguien capaz de permanecer delante de su enojo? Respuesta. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Por él las peñas se deshacen. Por su ira, por su enojo. Si esto lo hace con la piedra que es tan dura y que hay piedras que soportan ciertos grados de calor, hay hornos de piedra donde se cose el pan, pizzas, donde se hace barbacoa y todo eso. Entonces imagínate la ira de Dios calcinando todo esto. Pues no hay quien pueda permanecer delante de este Dios que es santo, es amoroso, pero también es un Dios que va a castigar el pecado y al pecador. Aunque los testigos de Jehová y algunas otras sectas digan que no existe un infierno, existe un infierno. Hay un infierno y el infierno es tan real como el cielo que pueden ver nuestros ojos allá arriba o en el firmamento. Ese es el infierno. El infierno también existe como existe el cielo. Ahora veamos lo que dice el Salmo 130, versículo 3. Salmo capítulo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, hace ahora una pregunta. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Él viera nuestros pecados, ¿quién se podría mantener? Y tenemos en la Biblia algunos casos donde se nos especifica qué pasa cuando un pecador entra a un lugar santísimo o se acerca a un Dios tan santo. Tenemos el caso, lo que es Nadab y Abiú, entran al lugar santísimo y ellos, en lugar de ofrecer el fuego que Dios había mandado que se tomara del altar, ellos ofrecen un fuego extraño, o sea, un fuego que no pertenecía ahí, un fuego diferente. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se acercan, sale fuego del altar de Dios y los consume, porque esa es la ira de Dios. Cuando a Dios se le desobedece, Dios en su ira manifiesta el castigo. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Ellos mienten al Espíritu Santo y el mentir al Espíritu Santo también causa muerte inmediata y repentina a este matrimonio. Ananías y 3 horas después a Zafira. Así es la ira de Dios. La ira de Dios consume, pero el amor de Dios también restaura. El arrepentido que viene a Dios, Dios le ama. Pero el que permanece en su enojo, el que permanece en su desobediencia y arrogancia, Dios le consume con su enojo. Esa es la ira de Dios. Ahora dice la siguiente parte de la respuesta, la última. Y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Jesucristo vino como hombre a soportar el castigo que nos correspondía a nosotros. El Padre lo castiga en el Hijo, porque el Hijo era el único capaz de soportar la ira, por cuanto también era Dios. ¿Y cuál era ese propósito? Que nosotros no fuéramos castigados, porque nosotros no soportaríamos esa ira, no soportaríamos ese castigo. Pero Jesucristo se entregó por nosotros para que ahora nosotros, como dice la respuesta,
seamos reparados y restituidos en la justicia y en la vida. Isaías 53, versículo 5 y versículo 11 nuevamente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros éramos los enfermos, la curación viene a él y el efecto viene a nosotros. Nosotros somos curados. ¿Por qué? Cuando tienes una herida, cuando estás lastimado, cuando tienes una fractura, al momento que están realizando la operación, la cirugía, la curación y todo eso, pues causa dolor. Sin embargo, todo ese dolor lo sufrió Jesucristo y en nosotros causó el efecto de la sanidad. Versículo 11. Ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Nosotros hemos sido justificados. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido. Cuando venimos y le pedimos perdón a Él, nos arrodillamos, nos humillamos y reconocemos que hemos pecado y que no queremos pasar por el castigo, entonces somos justificados por el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es verdadero hombre y quien es verdadero Dios. Entonces a Él le debemos toda la gloria, toda la honra. A Él le debemos el ser librados de ese castigo eterno. Démosle gloria y honra a este ser que vino a hacerse un hombre y se vistió de humanidad, pero sin dejar de ser Dios en la tierra. Siguió siendo Dios como siguió siendo hombre. Que el Señor te bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero me esté siguiendo y terminemos lo que es este recorrido del Catecismo de Heidelberg en todas sus preguntas y respuestas. Y si tienes preguntas aparte de lo que es el Catecismo y quisieras saber de alguna otra cosa relacionado a Dios y a la vida, no dudes, escribe ahí en la caja de comentarios, yo lo leeré y te traeré respuesta con la ayuda de nuestro Dios. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.